En un mundo donde las enfermedades han marcado la historia de la humanidad, un concepto simple pero poderoso ha cambiado el rumbo de la salud pública: la vacunación. La cuestión sobre qué llevó a la creación de esta poderosa herramienta y cómo nació la idea que hoy salvaguarda a millones de vidas es un tema de constante estudio. Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a los primeros intentos de inmunización que surgieron en diversas culturas. La práctica de la variolación, una de las primeras formas de inmunización, se documentó en Asia, particularmente en China y la India. Ya en el siglo X, en estas regiones, se utilizaba un método que consistía en inocular a una persona con material tomado de las pápulas de individuos infectados con viruela. Esto, aunque rudimentario y arriesgado, permitió que muchas personas sobrevivieran a la enfermedad, creando así una especie de inmunidad. Este enfoque, aunque eficaz en algunos casos, no estaba exento de peligros. Las complicaciones podían ser severas y, en algunos casos, fatales. Sin embargo, en la búsqueda de la protección contra la viruela, la humanidad comenzó a vislumbrar el potencial de la inmunización. En el siglo XVIII, la variolación comenzó a ganar popularidad en Europa, donde se hicieron significativos esfuerzos para estandarizar esta práctica. En Inglaterra, la nobleza se sumó a esta tendencia, llevando a cabo variolaciones en sus hijos, bajo la premisa de que la supervivencia a la enfermedad les confería un estatus de inmunidad. Pero fue un médico rural llamado Edward Jenner quien, a finales de la década de 1790, daría un paso decisivo en la historia de la vacunación. Jenner, inspirado por la observación de que las mujeres que ordeñaban vacas rara vez contraían viruela, formuló una hipótesis audaz: si la exposición a la viruela bovina podría proteger contra la viruela humana, entonces tal vez podría ser utilizada deliberadamente para prevenir la enfermedad. En 1796, Jenner inoculó a un niño de 8 años, James Phipps, con material tomado de una lesión de viruela bovina. Cuando el niño se expuso posteriormente a la viruela, no desarrolló la enfermedad. Este experimento, aunque sencillo, sentó las bases para lo que hoy conocemos como vacunación. La revelación de Jenner no solo fue un avance médico, fue una revolución en la forma en que la humanidad enfrentaba las epidemias. La idea de Jenner fue recibida con cierto escepticismo inicial. La noción de introducir una enfermedad de una vaca en el cuerpo humano parecía extraña para algunos. Sin embargo, a medida que más experimentos replicaron sus resultados, la aceptación de la vacunación comenzó a aumentar de forma constante. No era solo un tratamiento, era una promesa de prevención, una forma de evitar el sufrimiento en lugar de tratarlo. La vacunación se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos de epidemias devastadoras. La propagación del método de Jenner no se limitó a Gran Bretaña. En cuestión de años, países de todo el mundo empezaron a adoptar la vacunación como una estrategia para combatir la viruela. La comunidad médica comenzó a reconocer su eficacia, y la vacunación se estableció como una práctica común en muchas naciones, transformando la salud pública. La forma en que funciona este proceso es un tema de gran interés. En términos simples, la vacunación entrena al sistema inmunológico para reconocer y combatir un patógeno específico. Al introducir una versión debilitada o inactivada del virus o bacteria, o incluso solo una parte de ellos, el cuerpo aprende a identificar y responder rápidamente si se encuentra con el patógeno real en el futuro. Esto desencadena una respuesta inmune que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte durante un brote. A medida que los años avanzaron, los avances en la ciencia y la tecnología permitieron mejorar aún más la eficacia y seguridad de las vacunas. La historia de la vacunación, sin embargo, también ha incluido debates sobre su uso y seguridad, impulsados por la constante búsqueda de mejoras y la evaluación de sus efectos. No obstante, la base científica que respalda la vacunación sigue siendo sólida y se ha fortalecido con cada nuevo descubrimiento.
Así, el viaje de las vacunas comenzó con la curiosidad y la observación, transformándose en una de las mayores contribuciones a la salud pública. La historia de la vacunación es un recordatorio de cómo una idea revolucionaria puede surgir de la observación del entorno y del deseo de proteger a la humanidad. A medida que continuamos explorando el desarrollo de las vacunas, nos adentraremos en la figura de Edward Jenner y su impacto duradero en la lucha contra la viruela, un legado que sigue teniendo un fuerte impacto en la actualidad. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. La historia de la vacunación empieza a tomar forma en el siglo XVIII, un periodo marcado por el auge de la ciencia y la búsqueda de soluciones a problemas acuciantes. La viruela, una enfermedad letal que había asolado a la humanidad durante siglos, era un enemigo formidable. Su impacto en la población era devastador. Miles de personas morían o quedaban con cicatrices permanentes tras sobrevivir a la infección. En este contexto de sufrimiento y desesperación, surge la figura de Edward Jenner, un médico británico que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad enfrentaría las enfermedades infecciosas. Jenner, nacido en 1749 en Gloucestershire, fue un observador atento de la naturaleza humana y del mundo que lo rodeaba. Desde joven mostró interés por la medicina, pero fue su curiosidad por las enfermedades lo que lo llevó a realizar un descubrimiento fundamental. En sus andanzas por el campo, Jenner escuchó observaciones populares acerca de las ordeñadoras, mujeres que trabajaban con vacas y que parecían inmunes a la viruela. La razón, se decía, era que habían contraído una enfermedad similar, la viruela vacuna, que les confería protección. Esta observación, aunque informal, despertó en Jenner una idea revolucionaria. La cuestión sobre si podría utilizarse esta enfermedad benigna para proteger a las personas de la viruela mortal es un tema de gran interés. En 1796, Jenner decidió llevar a cabo un experimento. Tomó material de una pústula de viruela vacuna de una ordeñadora llamada Sarah Nelmes y lo inoculó en el brazo de un niño de 8 años, James Phipps. Unas semanas después, Jenner expuso al niño al virus de la viruela. El resultado fue asombroso. James no contrajo la enfermedad. Este sencillo pero audaz experimento demostró que la viruela vacuna podía ofrecer protección contra la viruela, sentando las bases de lo que hoy conocemos como vacunación. La forma en que funciona este principio es un tema de constante análisis. La vacunación se basa en la capacidad del sistema inmunológico para recordar y combatir patógenos. Al introducir una forma atenuada o similar del virus en el organismo, se activa una respuesta inmune que entrena al sistema para reconocer y combatir la enfermedad real si se encuentra con ella en el futuro. En el caso de Jenner, su intervención no solo salvó vidas, sino que también abrió la puerta a una nueva era en la medicina preventiva. A pesar de la importancia de su descubrimiento, Jenner enfrentó escepticismo. Algunos círculos científicos y médicos se mostraron reacios a aceptar que una enfermedad de vacas pudiera servir para combatir una de las plagas más temidas de la humanidad. Sin embargo, la evidencia acumulada y los resultados positivos comenzaron a cambiar la percepción pública y profesional. La vacunación se expandió rápidamente por Europa y América, salvando a miles de personas. El impacto de las ideas de Jenner se puede observar incluso en nuestra vida cotidiana. El hecho de que las vacunas sean un requisito para ingresar a la escuela es un ejemplo de este enfoque preventivo, cimentado en las observaciones de Jenner, que se ha institucionalizado en las políticas de salud pública para proteger a las comunidades. La vacunación no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, un concepto que se volvería fundamental en las décadas posteriores. Con el paso del tiempo, la vacunación pasó de ser una curiosidad a un pilar de la salud pública. A medida que más científicos y médicos se interesaban en el trabajo de Jenner,
la investigación sobre otros patógenos y sus vacunas se intensificó. La curiosidad científica y el deseo de erradicar enfermedades nos llevaron a un nuevo capítulo en la historia de la medicina. Así, el descubrimiento de Jenner no solo marcó el inicio de la vacunación moderna, sino que también inspiró a una generación de científicos a explorar el potencial del sistema inmunológico. En el siguiente capítulo, nos adentraremos en el trabajo de Louis Pasteur, quien llevó la prevención de enfermedades a un nuevo nivel. Su investigación sobre la rabia y otras infecciones profundizó en el entendimiento de la microbiología y consolidó aún más la importancia de la vacunación en la salud pública. La historia de la vacunación da un giro significativo con la figura de Louis Pasteur, un científico que no solo desafió las creencias de su tiempo, sino que también sentó las bases de la microbiología moderna. Si Jenner había inaugurado el concepto de la vacunación a finales del siglo XVIII con su trabajo sobre la viruela, Pasteur avanzaría en este campo con una visión más amplia: la prevención de enfermedades a través del entendimiento de los microorganismos que las causan. En el siglo XIX, la medicina se encontraba en una etapa primitiva. Las enfermedades infecciosas asolaban a la población, y la comprensión de su origen era escasa. Pasteur, un químico francés, comenzó a investigar la naturaleza de los microorganismos y cómo estos estaban relacionados con las enfermedades. Sus experimentos lo llevaron a descubrir que, al inocular a un organismo con un patógeno debilitado, se podía generar inmunidad. Esta idea no solo transformó el enfoque hacia las enfermedades, sino que también ofreció una nueva esperanza en la lucha contra ellas. Uno de los primeros logros de Pasteur fue el desarrollo de una vacuna contra el cólera aviar. En 1880, Pasteur estaba investigando un brote de cólera en pollos. A través de un experimento metódico, dejó a un grupo de aves expuestas a cultivos de bacterias que habían estado almacenados durante un tiempo. Al observar que estas aves no enfermaron, se dio cuenta de que el tiempo había debilitado el patógeno, haciéndolo menos virulento. De esta manera, Pasteur demostró que se podía utilizar un germen debilitado para inmunizar a otros animales, un hallazgo que no solo fue innovador, sino que marcó el inicio de la inmunización activa. La forma en que esto se traduce en términos de prevención es un tema de gran interés. Imaginemos un castillo asediado. La mejor forma de protegerlo no es solo construir muros cada vez más altos, sino preparar a sus habitantes para que se defiendan. Así es como las vacunas funcionan en nuestro cuerpo. Entrenan al sistema inmunológico para que, cuando se enfrente a un patógeno real, ya tenga las herramientas necesarias para combatirlo. Luego vino el desafío de la rabia, una enfermedad mortal que había atormentado a la humanidad durante siglos. En 1885, Pasteur se enfrentó a un caso que cambiaría la historia de la medicina. Un niño había sido mordido por un perro rabioso, y la desesperación de su madre lo llevó hasta el laboratorio de Pasteur. Sin un tratamiento efectivo disponible, el tiempo se convertía en un enemigo. Pasteur decidió aplicar su método de vacunación, utilizando un virus de la rabia debilitado. La administración de esta vacuna fue un acto de convicción científica. Si bien la idea de inocular a alguien con un patógeno parecía arriesgada, Pasteur confiaba en los principios que había respaldado sus anteriores descubrimientos. El resultado fue exitoso. El niño sobrevivió, y la noticia se esparció rápidamente, sentando las bases para la aceptación del uso de vacunas en la población humana. Las contribuciones de Pasteur no solo se limitan al desarrollo de vacunas, también revolucionó la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades. Su trabajo impulsó la teoría germinal de la enfermedad, que sostiene que muchos trastornos son causados por microorganismos específicos. Esto no solo cambió la perspectiva médica, sino que también condujo a prácticas más seguras en la manipulación de alimentos y la higiene, un legado que tiene un fuerte impacto hasta hoy. A medida que la ciencia avanzaba,
se hizo evidente que el enfoque de Pasteur sobre la prevención podía aplicarse a una variedad de enfermedades. Su visión de la vacunación como una herramienta de salud pública se consolidó, y el mundo comenzó a adoptar este enfoque preventivo. Desde la rabia hasta la difteria, las vacunas se convirtieron en una parte esencial de la estrategia sanitaria global. Hoy en día, cuando recibimos una vacuna, ya sea contra la gripe o el COVID-19, podemos recordar a Pasteur y la forma en que su trabajo cambió el curso de la historia. La manera en que un pequeño acto, como una inyección, puede desencadenar una respuesta inmune capaz de protegernos de enfermedades devastadoras es un testimonio del poder de la ciencia y de la investigación. A medida que exploramos el impacto de Pasteur en la vacunación, es importante entender que su legado no solo se encuentra en los laboratorios, sino también en la vida cotidiana. Las vacunas han salvado millones de vidas y continúan siendo una herramienta vital en la lucha contra las enfermedades infecciosas. La historia de Pasteur nos enseña que la prevención es un poder que todos podemos abrazar. Aún queda mucho por descubrir en el ámbito de la vacunación. Con cada avance científico, se abren nuevas puertas y oportunidades. En el siguiente capítulo, analizaremos cómo el conocimiento acumulado desde los días de Pasteur ha llevado a una expansión significativa en la comprensión de las vacunas y su aplicación en la salud pública. La historia de la vacunación es un viaje continuo, y cada nuevo descubrimiento nos acerca a un futuro más saludable. A medida que el siglo XIX avanzaba, el mundo comenzaba a despertar a una nueva era de entendimiento sobre las enfermedades y su prevención. La influencia de Edward Jenner y Louis Pasteur había sentado las bases para un cambio radical en la forma en que la humanidad enfrentaba las epidemias, pero el camino hacia la expansión del conocimiento sobre las vacunas no se detuvo en sus logros. En este contexto, surgieron nuevas teorías y descubrimientos que revolucionaron la ciencia de la inmunización. El concepto de vacunación se expandió rápidamente, y con él, la curiosidad de investigadores y médicos. A medida que las teorías germinales de Pasteur se afianzaban en la comunidad científica, comenzaron a surgir nuevos nombres que contribuirían significativamente al desarrollo de vacunas para diversas enfermedades. Uno de los más destacados fue Emil von Behring, quien, a finales del siglo XIX, realizó importantes avances en la producción de antitoxinas. Su trabajo, que culminó en la creación de una vacuna para la difteria, marcó un hito al demostrar que era posible prevenir enfermedades mediante la inyección de suero de animales previamente inmunizados. La idea de que un simple líquido pudiera salvar vidas es un tema de gran interés. La implementación de estas nuevas vacunas no fue un proceso sencillo. La logística de producción y distribución planteaba desafíos enormes. En un mundo donde la comunicación y el transporte eran lentos, llevar una vacuna desde un laboratorio a comunidades vulnerables requería una planificación meticulosa. Aún así, los beneficios eran innegables. La difteria, que había sido una de las principales causas de muerte infantil, comenzó a ceder ante la intervención de la ciencia. La gente empezó a ver las vacunas no solo como un tratamiento, sino como una medida preventiva esencial. En este periodo, la colaboración internacional también empezó a jugar un papel crucial. Científicos de diferentes países comenzaron a compartir sus hallazgos, creando una red de conocimiento que trascendía frontera. Por ejemplo, la creación de la primera vacuna contra el cólera por el bacteriólogo francés Alexandre Yersin en 1884 fue un testimonio de cómo el intercambio de ideas podía propulsar el avance científico. La idea de que el conocimiento es un esfuerzo colectivo y no solitario se hacía cada vez más evidente. Los inicios del siglo XX vieron una explosión en el desarrollo de vacunas, a medida que se comprendía mejor el sistema inmunológico. La investigación en biología celular y la identificación de antígenos fueron cruciales.
En este contexto, el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por Robert Koch en 1882 abrió la puerta a la posibilidad de desarrollar una vacuna contra esta enfermedad devastadora. A pesar de que la vacuna BCG, bacilo de Calmette-Guerin, no sería introducida hasta 1921, la base científica ya había sido establecida. La tuberculosis había sido un enemigo implacable, y la ciencia comenzó a vislumbrar una solución. Sin embargo, la lucha contra las enfermedades infecciosas no se limitó a la creación de vacunas. La investigación sobre la virulencia de los patógenos y la forma en que estos interactuaban con el sistema inmunológico se convirtió en un campo de estudio apasionante. En este sentido, el trabajo de Paul Ehrlich en la búsqueda de un suero de salvación para la sífilis marcó un avance significativo en la comprensión de cómo los organismos patógenos podían ser neutralizados. Su enfoque innovador no solo impulsó el desarrollo de tratamientos, sino que también sentó las bases para futuras investigaciones en inmunología y vacunología. La posibilidad de que los secretos de un microorganismo pudieran llevar a la salvación de miles de vidas es un tema de constante reflexión. Mientras tanto, la percepción pública de las vacunas también comenzó a cambiar. Las campañas de vacunación, impulsadas por gobiernos y organizaciones de salud, empezaron a tomar forma. La difusión de información sobre la importancia de la inmunización se volvió crucial para abordar las dudas que aún existían entre algunas comunidades. La desconfianza hacia las nuevas tecnologías y los métodos médicos era un obstáculo que los promotores de la salud debían superar. En este sentido, el trabajo de médicos y educadores se volvía cada vez más relevante, ya que no solo se trataba de administrar vacunas, sino también de educar a la población sobre sus beneficios. A medida que se desarrollaban nuevas vacunas, también se comenzaba a vislumbrar el futuro de la inmunización. La creación de la primera vacuna contra la gripe en la década de 1940, que se basaba en los conceptos establecidos en el siglo anterior, era un signo de que el camino hacia una inmunización más efectiva y accesible estaba pavimentado. Las lecciones aprendidas de las primeras vacunas informaron el desarrollo de nuevas estrategias, y la ciencia continuaba avanzando. Así, la expansión del conocimiento sobre las vacunas a lo largo del siglo XIX y principios del XX no solo fue un periodo de descubrimientos y logros científicos, sino también un capítulo crucial en la historia de la salud pública. La colaboración científica, la educación y la voluntad de enfrentar desafíos fueron componentes esenciales que permitieron a la humanidad comenzar a dominar enfermedades que habían asolado a las poblaciones durante siglos. Con cada avance, la ciencia se acercaba más a la comprensión de la inmunología y el potencial de las vacunas. Con esto, el siguiente capítulo en nuestra exploración nos llevará a los fundamentos de la inmunología, un campo que no solo explica cómo funcionan las vacunas, sino que también revela los secretos de la respuesta inmune que nos protege de las enfermedades. La cuestión sobre qué mecanismos están detrás de esta defensa natural nos ayudará a desentrañar aún más el fascinante mundo de las vacunas. El desarrollo de las primeras vacunas sentó las bases de lo que hoy conocemos como inmunología, una disciplina que estudia cómo nuestro cuerpo se defiende contra patógenos y cómo podemos potenciar esa defensa. La historia de la inmunología nos revela un mundo oculto pero esencial, donde células y moléculas interactúan de formas que, aunque invisibles a nuestros ojos, son fundamentales para nuestra salud y bienestar. Al observar la diversidad de organismos que nos rodean, desde los más simples hasta los más complejos, surge una pregunta fascinante: la forma en que nuestros cuerpos logran distinguir entre lo propio y lo ajeno es un tema de constante estudio. En el corazón de esta distinción se encuentra el sistema inmunológico, una red intrincada que trabaja incansablemente para protegernos de infecciones y enfermedades. Desde los glóbulos blancos que patrullan nuestro organismo hasta las proteínas que marcan a los intrusos, cada componente del sistema inmunológico tiene un papel crucial. La inmunología,
como campo de estudio, comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Científicos como Louis Pasteur y Robert Koch hicieron contribuciones significativas que sentaron las bases del conocimiento inmunológico actual. Pasteur, a través de sus experimentos con el anthrax y la rabia, demostró que al introducir formas atenuadas de patógenos en el organismo, se podía generar una respuesta defensiva duradera. Este principio se convirtió en la esencia de la vacunación: enseñar al sistema inmunológico a reconocer y combatir los patógenos antes de que causen enfermedad. La forma en que el sistema inmunológico logra recordar a un patógeno radica en un tipo especial de células llamadas linfocitos. Dentro de estos, encontramos dos tipos clave: linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son responsables de producir anticuerpos, que son proteínas que se adhieren a los patógenos y los marcan para su destrucción. Por otro lado, los linfocitos T actúan como los soldados del sistema inmunológico, atacando directamente a las células infectadas. Cuando un linfocito encuentra un patógeno, se activa y se multiplica, creando una memoria que permitirá una respuesta más rápida y efectiva en futuras exposiciones. Imagina que el cuerpo humano es un castillo, y el sistema inmunológico es su guardia. Cuando un enemigo intenta invadir, los guardias identifican al intruso y aprenden a reconocerlo, de manera que si intenta volver a atacar, el castillo está preparado para defenderse con eficacia. Esta memoria inmunológica es lo que hace que las vacunas sean tan efectivas. Introducen al organismo a un patógeno inofensivo, permitiendo que el sistema inmunológico se entrene para futuras batallas. Sin embargo, no todos los patógenos son iguales. Algunos, como el virus de la gripe, mutan constantemente, lo que dificulta que el sistema inmunológico reconozca sus nuevas formas. Esta variabilidad nos lleva a una pregunta intrigante. La forma en que nuestras vacunas se adaptan a estos desafíos es un tema de gran interés. A través de la investigación continua y la vigilancia epidemiológica, los científicos analizan las variantes de los virus y ajustan las formulaciones de las vacunas para garantizar que sigan siendo efectivas. Otro aspecto fascinante de la inmunología es la interacción entre el sistema inmunológico y nuestro entorno. Estudios recientes han demostrado que la microbiota, el conjunto de microorganismos que habita en nuestro intestino, desempeña un papel crucial en la regulación de nuestras respuestas inmunitarias. Así, lo que comemos y el ambiente en el que vivimos pueden influir en nuestra salud inmunológica. La cuestión sobre por qué algunas personas parecen enfermarse menos que otras podría encontrar respuesta en los billones de bacterias que habitan en sus intestinos y en cómo éstas interactúan con su sistema inmunológico. La comprensión de estos complejos mecanismos ha permitido no solo el desarrollo de vacunas, sino también la creación de terapias inmunológicas que pueden tratar enfermedades como el cáncer. A medida que avanzamos en el estudio de la inmunología, se abren nuevas puertas para la medicina personalizada, donde tratamientos específicos pueden ser diseñados para potenciar la respuesta inmunitaria de cada individuo. El nacimiento de la inmunología no solo representa un hito en la historia de la ciencia, sino que también está intrínsecamente ligado a nuestra vida diaria. Las vacunas, basadas en los principios de esta disciplina, han salvado millones de vidas y continúan siendo una herramienta esencial en la lucha contra enfermedades. A medida que la ciencia avanza, también lo hace nuestra comprensión de cómo el sistema inmunológico puede ser potenciado y apoyado. En los próximos capítulos, exploraremos cómo esta base de conocimiento se ha traducido en la era dorada de las vacunas, donde se han desarrollado nuevas y poderosas herramientas para combatir enfermedades que antes parecían insuperables. La cuestión sobre qué innovaciones nos depara el futuro en el ámbito de la vacunación es un tema de gran interés. La respuesta está por descubrirse, y el viaje apenas comienza. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal.
El siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de la medicina, un periodo que muchos denominan la era dorada de las vacunas. La combinación de avances científicos, descubrimientos médicos y el compromiso de la salud pública transformó radicalmente la forma en que las sociedades enfrentaron enfermedades infecciosas. A medida que la comprensión sobre el sistema inmunitario crecía, también lo hacía la capacidad para desarrollar vacunas eficaces. Enfermedades que antes azotaban a la población, como el sarampión, la poliomielitis y la difteria, comenzaron a ser controladas y, en algunos casos, erradicadas. La historia de la vacunación moderna comienza a mediados del siglo XX. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, las naciones comenzaron a reconocer la importancia de la salud pública como un componente esencial del bienestar social. En este contexto, la vacunación se posicionó como una herramienta poderosa para prevenir enfermedades infecciosas. La poliomielitis, una enfermedad devastadora que causaba parálisis y muerte, se convirtió en uno de los principales objetivos de los programas de vacunación. La introducción de la vacuna desarrollada por Jonas Salk en 1955 fue un hito. Esta vacuna, basada en un virus inactivado, no solo demostró ser segura y eficaz, sino que también generó un cambio de mentalidad en la población sobre la prevención de enfermedades. La forma en que una pequeña inyección puede protegerte de una enfermedad que podría cambiar tu vida para siempre es un tema de constante reflexión. La respuesta radica en el funcionamiento del sistema inmunológico. Cuando una vacuna introduce un patógeno atenuado o inactivado, el cuerpo responde generando una memoria inmunológica, lo que significa que si la persona se expone al virus en el futuro, su sistema inmunitario estará preparado para combatirlo. Este principio se aplicó con gran éxito a otras enfermedades durante el siglo XX. Un ejemplo notable es el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que solía ser una de las principales causas de muerte infantil. En 1963, se introdujo la primera vacuna contra el sarampión, y pronto se demostró que su administración en campañas masivas reducía drásticamente la incidencia de la enfermedad. La combinación de la vacuna contra el sarampión, la paperas y la rubéola, conocida como MMR, se convirtió en un estándar en la vacunación infantil. Gracias a estos esfuerzos, la incidencia del sarampión se ha reducido en más de un 90% en muchas regiones del mundo. La difteria, otra enfermedad que aterrorizaba a la población, también experimentó una transformación similar. La vacuna contra la difteria, que se introdujo en las décadas de 1920 y 1930, se convirtió en parte del esquema de vacunación infantil. A través de programas de inmunización sistemáticos, muchos países han logrado erradicar la difteria como una amenaza significativa para la salud pública. La combinación de la vacuna DTP, difteria, tétanos-tosferina, que protege contra estas tres enfermedades, es un ejemplo de cómo las vacunas pueden trabajar en conjunto para ofrecer una defensa robusta contra múltiples enfermedades. Estos logros no solo se deben a la ciencia, sino también a la voluntad política de implementarlos. En Estados Unidos, el Programa Nacional de Inmunización, lanzado en 1963, tuvo como objetivo vacunar a todos los niños del país, y su éxito inspiró iniciativas similares en todo el mundo. Sin embargo, la historia de las vacunas no ha estado exenta de desafíos. La desinformación y los movimientos que cuestionan la vacunación han surgido en varias ocasiones, lo que ha puesto en riesgo los avances logrados y ha llevado a un resurgimiento de enfermedades que se creían controladas. Hoy en día, el legado de la era dorada de las vacunas se refleja en las tasas de inmunización y en la calidad de vida de millones de personas. La erradicación de la viruela en 1980, un logro monumental, es un testimonio del poder de la vacunación. A pesar de los avances, seguimos enfrentando retos.
Las enfermedades emergentes y los patógenos resistentes a los medicamentos son recordatorios de que la ciencia nunca debe detenerse. La investigación actual se centra en desarrollar nuevas vacunas y mejorar las existentes. La forma en que algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en la salud global es un tema de constante análisis. La respuesta está en la innovación continua y en la colaboración internacional para abordar los desafíos de salud pública. Si bien el pasado ha demostrado el poder de las vacunas, el futuro nos enfrenta a preguntas cruciales sobre cómo abordaremos nuevas amenazas y qué enfermedades requerirán nuestra atención en los próximos años. La era dorada de las vacunas no solo ha sido una historia de éxito, sino también un capítulo lleno de lecciones sobre la importancia de la ciencia, la colaboración y la educación. A medida que nos adentramos en el próximo capítulo, exploraremos los mecanismos de acción de las vacunas y cómo estas pequeñas inyecciones generan una respuesta inmune que nos protege de enfermedades devastadoras. Las vacunas, como hemos explorado, son una de las herramientas más poderosas de la medicina moderna. La forma en que estas pequeñas dosis de antígenos pueden preparar a nuestro sistema inmunológico para combatir infecciones es un tema de gran interés. Para entenderlo, debemos adentrarnos en los mecanismos de acción que subyacen en la vacunación, un proceso que ocurre a nivel celular y molecular. Cuando se introduce una vacuna en el organismo, lo hace en forma de antígenos, que son fragmentos de patógenos, como virus o bacterias, o incluso toxinas que producen. Estos antígenos son suficientes para estimular una respuesta inmunitaria sin causar la enfermedad en sí. La cuestión sobre qué sucede exactamente en nuestro cuerpo a partir de ese momento es un tema de constante estudio. Primero, los antígenos son detectados por las células del sistema inmunológico, particularmente por las células dendríticas. Estas células son como los centinelas del sistema inmunitario, están constantemente patrullando el cuerpo en busca de amenazas. Al encontrar un antígeno, las células dendríticas lo engulen y lo procesan, presentando fragmentos de este en su superficie. Este acto es clave, pues permite que otras células inmunitarias, como los linfocitos T, reconozcan el antígeno y se activen. Los linfocitos T, a su vez, tienen diferentes roles. Algunos se convierten en linfocitos T citotóxicos, capaces de eliminar células infectadas, mientras que otros se transforman en linfocitos T helpers, que son vitales para coordinar la respuesta inmunitaria. Estos últimos ayudan a activar los linfocitos B, que son las células encargadas de producir anticuerpos. La identidad exacta de los anticuerpos es un tema de gran interés. Los anticuerpos son proteínas que se adhieren a los antígenos y neutralizan a los patógenos, marcándolos para su destrucción por otras células inmunitarias. Este proceso es esencial, ya que permite al organismo recordar al patógeno para futuras exposiciones. Una vez que la respuesta inmunitaria ha sido activada, se produce lo que se conoce como memoria inmunológica. Tras la exposición inicial al antígeno, algunas de las células B y T se convierten en células de memoria. Estas células permanecen en el organismo durante años, e incluso décadas, listas para responder más rápidamente y de manera más eficaz si el patógeno vuelve a entrar en el cuerpo. Este es el motivo por el cual, después de recibir una vacuna, la mayoría de las personas no enferman si se exponen al patógeno en el futuro. Este proceso de memoria es particularmente interesante. Imagina que tu cuerpo es como una biblioteca. Cada vez que te enfrentas a una enfermedad, se añade un nuevo libro a tu colección. El libro de los recuerdos específicos sobre cómo combatir esa enfermedad. Así, cuando un patógeno familiar intenta atacarte de nuevo, tu sistema inmunológico puede ir directamente a la estantería y encontrar el libro adecuado para combatirlo. Las vacunas modernas, como las de ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero, han llevado este concepto aún más lejos. En lugar de introducir un antígeno directo,
Estas vacunas entregan instrucciones genéticas a las células de tu cuerpo para que produzcan una parte del patógeno, como una proteína viral. Esto provoca una respuesta inmunitaria similar a la de las vacunas tradicionales, pero con el potencial de ser más rápida y eficaz. Es fascinante pensar que nuestras células pueden convertirse en fábricas de antígenos, generando la defensa necesaria contra infecciones. Es crucial señalar que la efectividad de las vacunas no depende únicamente de la calidad de la misma, sino también de la salud del sistema inmunológico de cada individuo. Factores como la edad, el estado de salud general y la nutrición pueden influir en cómo responde una persona a la vacunación. Por eso, es vital promover una salud integral que apoye al sistema inmunológico, no solo en tiempos de vacunación, sino en cualquier momento. A medida que nos adentramos en el futuro de las vacunas, también es importante considerar los desafíos que enfrentamos. Las variantes de los patógenos, como las que hemos observado con el virus de la COVID-19, pueden amenazar la efectividad de las vacunas disponibles. Esto subraya la necesidad de investigación continua y de desarrollo de nuevas vacunas que se adapten a estas mutaciones. Así, el estudio de los mecanismos de acción de las vacunas no solo nos ayuda a entender cómo funcionan, sino que también nos prepara para enfrentar los retos que vendrán. Cada descubrimiento en esta área representa un paso hacia la creación de mejores y más efectivas herramientas para la salud pública. Mientras reflexionamos sobre lo que hemos aprendido sobre los mecanismos de acción de las vacunas, es evidente que la prevención es una de las armas más poderosas que poseemos contra las enfermedades. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la historia de la viruela, una de las primeras enfermedades erradicadas gracias a las vacunas, puede enseñarnos lecciones valiosas en la lucha contra otras enfermedades. La historia de la vacunación es un testimonio de lo que la ciencia puede lograr, una historia que continúa desarrollándose con cada nuevo avance. La historia de la erradicación de la viruela es un testimonio de lo que la ciencia y la cooperación global pueden lograr juntos. Desde sus primeros días, la viruela fue una enfermedad devastadora, causando la muerte de millones de personas a lo largo de la historia, dejando a su paso cicatrices visibles y un legado de sufrimiento. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, una serie de decisiones audaces y la aplicación de principios científicos sólidos cambiaron radicalmente esta narrativa. El camino hacia la erradicación comenzó en 1967, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, lanzó una campaña mundial con el objetivo específico de eliminar esta enfermedad. En un contexto donde la viruela seguía acechando en diversos continentes, la OMS se enfrentó a un desafío monumental. La pregunta sobre cómo un virus que había coexistido con la humanidad durante miles de años podría ser erradicado de la faz de la Tierra tenía un fuerte impacto. La respuesta se encontraba en la vacunación. La técnica de Edward Jenner, que había sido utilizada más de un siglo antes, se basó en la observación de que las personas que habían contraído la vaccinia, una enfermedad menos grave asociada a las vacas, parecían estar protegidas contra la viruela. Jenner había demostrado que la introducción de un virus relacionado podía proporcionar inmunidad, un concepto que se había afianzado y perfeccionado con el tiempo. Pero la campaña de erradicación no se limitó a replicar viejas estrategias. Se introdujeron innovaciones en la logística de la vacunación y en la forma de abordar la enfermedad. En lugar de vacunar a la población en su totalidad, se implementó una estrategia de vacunación en anillo. Esto significaba que, en lugar de inmunizar a todos, se vacunaba a los contactos cercanos de los casos confirmados de viruela, creando una barrera inmunitaria que impedía la propagación del virus. La forma en que se puede contener un brote de manera tan eficiente se basa en la comprensión de cómo se propaga el virus y en la identificación rápida de los casos. La campaña se extendió rápidamente, creando redes de vacunadores en comunidades locales, incluso en las regiones más remotas.
Los equipos, a menudo compuestos por personal de salud local y voluntarios, trabajaban incansablemente, enfrentándose no solo a la enfermedad, sino también a la desconfianza y al escepticismo de algunas poblaciones. En este contexto, la educación y la comunicación jugaron un papel crucial. Se realizaron significativos esfuerzos para informar a las comunidades sobre la importancia de la vacunación, abordando dudas y proporcionando evidencia de la efectividad del proceso. En 1977, se reportó el último caso natural de viruela en Somalia. Este hito monumental fue el resultado de años de trabajo arduo y de la colaboración internacional. La comunidad científica y los profesionales de la salud celebraron este logro, pero la tarea aún no había terminado. El mundo debía asegurarse de que la viruela no regresara. La OMS continuó su vigilancia, y en 1980, la organización proclamó oficialmente la erradicación de la viruela. Fue un momento histórico que tuvo un fuerte impacto en todo el mundo, marcando un antes y un después en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Este triunfo no solo representó con acento agudo la victoria sobre un virus, sino que también sentó las bases para futuros esfuerzos de erradicación. La historia de la viruela es un recordatorio poderoso de que la ciencia, la cooperación y la determinación pueden superar incluso los desafíos más formidables. Las lecciones que podemos aprender de esta experiencia son un tema de constante análisis. La erradicación de la viruela no fue solo un triunfo médico, sino un ejemplo de cómo la salud pública puede ser un esfuerzo colectivo. En los años posteriores, la comunidad global ha enfrentado nuevos desafíos en el ámbito de la salud pública, desde el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, hasta el ébola. Los principios aprendidos durante la campaña de erradicación de la viruela continúan siendo relevantes hoy en día. La importancia de la vigilancia, la educación y la cooperación internacional son elementos esenciales en la lucha constante contra las enfermedades infecciosas. La erradicación de la viruela nos lleva a preguntarnos si será posible erradicar otras enfermedades. La respuesta a esta pregunta dependerá de nuestra capacidad para aplicar lo aprendido, de la flexibilidad para adaptarnos a los nuevos desafíos y de nuestro compromiso de trabajar juntos. A medida que nos adentramos en los desafíos y controversias que rodean la vacunación en la actualidad, la historia de la viruela nos recuerda que la ciencia, cuando se combina con la humanidad, puede lograr lo inimaginable. La historia de las vacunas es, a menudo, una narración de avances y triunfos contra enfermedades devastadoras. Sin embargo, en el camino hacia la inmunización universal, también nos encontramos con un terreno lleno de desafíos y debates públicos. A medida que las vacunas han evolucionado, han surgido preguntas sobre su seguridad y eficacia, cuestiones que han alimentado discusiones tanto en la comunidad científica como en la sociedad en general, siempre en el marco de una ciencia que busca mejorar constantemente. Desde sus inicios, la vacunación ha sido objeto de escrutinio. El primer gran desafío se presentó con Edward Jenner, quien introdujo la vacuna contra la viruela en el siglo XVIII. Aunque sus resultados fueron prometedores, la idea de inocular a las personas con un virus, por muy atenuado que fuera, generó inquietud en su momento. La cuestión sobre su seguridad fue un tema central. La historia ha demostrado que, a pesar de las dudas iniciales, la vacunación ha salvado millones de vidas. La pregunta sobre por qué persisten ciertos debates en la actualidad es un tema de gran interés. Uno de los pilares de la discusión sobre las vacunas se centra en la percepción de riesgo. A veces, las personas pueden enfocarse en los riesgos, aunque sean mínimos, asociados a las vacunas, mientras que a menudo subestiman los peligros de las enfermedades que éstas previenen. La vacunación no solo implica una decisión personal, sino que también afecta a la comunidad en su conjunto. Esto plantea la pregunta sobre cómo podemos encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva.
Una de las controversias más conocidas en tiempos recientes se originó en 1998, cuando un estudio, posteriormente desacreditado y retractado, sugirió una conexión entre la vacuna triple vírica, sarampión, paperas y rubéola, y el autismo. Aunque múltiples investigaciones científicas rigurosas desmintieron esta afirmación, el daño ya estaba hecho. La desinformación se propagó, alimentando dudas sobre la seguridad de las vacunas. La forma en que un solo estudio fraudulento pudo tener un impacto tan profundo en la salud pública es un tema de constante análisis. La respuesta se encuentra en la naturaleza humana y la comunicación. Las historias personales y las experiencias de vida pueden influir en nuestras decisiones más que los datos científicos. A menudo, la narrativa de un padre preocupado tiene un fuerte impacto más que los miles de estudios que demuestran la seguridad de las vacunas. Esta conexión emocional es poderosa y debe ser abordada con empatía y claridad por la comunidad científica y médica. En este contexto, se vuelve crucial entender cómo funcionan las vacunas y por qué son esenciales para la salud pública. Las vacunas entrenan al sistema inmunológico para reconocer y combatir virus y bacterias. Este proceso, aunque a menudo invisible, es la base de la prevención de enfermedades. La forma en que algo tan pequeño, como un fragmento de material genético o una proteína de un patógeno, puede generar una respuesta inmune tan compleja es un tema de gran interés. La ciencia detrás de las vacunas es rigurosa y está respaldada por años de investigación. Cada nueva vacuna pasa por fases de ensayos clínicos exhaustivos, donde se evalúa su seguridad y eficacia. A pesar de esto, la percepción de riesgo puede persistir. Las redes sociales y la difusión de información errónea han amplificado estas dudas. La pregunta sobre cómo podemos combatir la desinformación encuentra su respuesta en la educación y la comunicación efectiva. Es fundamental que los profesionales de la salud se conviertan en comunicadores efectivos, capaces de explicar la ciencia detrás de las vacunas y abordar las preocupaciones de los padres con información veraz. La transparencia y la disposición para escuchar las inquietudes son pasos esenciales. Además, es importante recordar que la ciencia no es estática, evoluciona. Los estudios continuos sobre la seguridad de las vacunas son necesarios y deben ser comunicados claramente para mantener la confianza pública. A medida que el conocimiento avanza, también lo hacen las tecnologías de vacunación. La aparición de nuevas plataformas, como las vacunas de ARN mensajero, ha revolucionado la forma en que respondemos a enfermedades. Con estas innovaciones, la pregunta sobre cómo podemos asegurar que la confianza en las vacunas se mantenga y fortalezca en un mundo donde la información es tan accesible, pero a menudo inexacta, sigue siendo relevante. Las vacunas no son simplemente una cuestión médica, son un tema de salud pública que interseca con la ética, la política y la cultura. A medida que avanzamos hacia la próxima fase de nuestro documental, exploraremos cómo la innovación en la vacunación está dando forma a nuestras respuestas ante enfermedades emergentes y cómo estas innovaciones pueden seguir fortaleciendo la confianza en la vacunación. Sin duda, el camino hacia la aceptación universal de las vacunas está lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. La clave radica en el compromiso colectivo de comprender la ciencia detrás de estas herramientas esenciales para la salud y en trabajar juntos para asegurar que todos tengan acceso a la protección que ofrecen. La historia de las vacunas continúa, y con cada desafío enfrentado, nos acercamos un paso más a un futuro más saludable. Los avances en la vacunación han transformado nuestra comprensión de cómo prevenir enfermedades y proteger la salud pública. A medida que exploramos la innovación en este campo, es crucial recordar que cada nuevo desarrollo se basa en siglos de investigación y descubrimientos previos. En el capítulo anterior, discutimos los desafíos y debates públicos que rodean la vacunación,
un tema de gran relevancia que ha llevado a la comunidad científica a buscar constantemente mejoras en la efectividad y seguridad de las vacunas. Ahora, nos enfocaremos en los avances tecnológicos en la producción de estas herramientas vitales, profundizando en las vacunas atenuadas, inactivadas y de subunidades. Las vacunas atenuadas son una de las formas más antiguas de inmunización. Estas vacunas se elaboran utilizando una versión debilitada del patógeno causante de la enfermedad. Al introducir un virus o bacteria atenuada en el organismo, se activa la respuesta inmune sin causar la enfermedad. Un ejemplo emblemático de esta categoría es la vacuna contra el sarampión, que ha contribuido a la drástica reducción de casos en muchas partes del mundo. La forma en que se logra atenuar un patógeno sin sacrificar su capacidad para estimular una respuesta inmune efectiva es un tema de gran interés. El proceso comienza en el laboratorio, donde los científicos cultivan el patógeno en condiciones controladas. Durante este cultivo, intentan modificar el microorganismo de tal manera que pierda su virulencia, es decir, su capacidad de causar enfermedad. Esto puede hacerse mediante la adaptación del patógeno a un nuevo huésped, lo que lo debilita. Sin embargo, la atención constante a la seguridad es esencial, ya que las vacunas atenuadas pueden, en raras ocasiones, revertir su estado y causar la enfermedad en personas inmunocomprometidas. Por otro lado, las vacunas inactivadas ofrecen un enfoque diferente. Estas vacunas se elaboran mediante la destrucción total del patógeno, asegurando que no pueda causar enfermedad. Un ejemplo de este tipo es la vacuna contra la poliomielitis, que ha sido fundamental en la lucha contra esta enfermedad devastadora. La inactivación del virus se logra comúnmente mediante el uso de sustancias químicas, como el formaldehído. A pesar de que estas vacunas son generalmente seguras y bien toleradas, a menudo requieren múltiples dosis para generar una respuesta inmune robusta. Esto nos lleva a preguntarnos por qué es necesario administrar varias dosis de una vacuna. La respuesta radica en la complejidad del sistema inmunológico. Cuando un patógeno es inactivado, algunas de las estructuras que lo componen pueden no ser reconocidas completamente por el sistema inmunológico. Esto significa que la primera dosis puede no generar suficiente memoria inmunológica para proteger al individuo en el futuro. Por esta razón, se recomiendan esquemas de vacunación que incluyen dosis de refuerzo, permitiendo que el sistema inmune reconozca y responda más eficazmente al patógeno inactivado. Las vacunas de subunidades representan una innovación más reciente en el mundo de la inmunización. En lugar de utilizar el patógeno completo, estas vacunas se elaboran con fragmentos específicos del mismo, como proteínas o azúcares. Esto permite que el sistema inmunológico reconozca y responda a las partes más relevantes del patógeno, minimizando el riesgo de efectos secundarios. Un ejemplo destacado es la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, que utiliza proteínas virales para inducir una respuesta inmune sin exponerse al virus en su forma infectiva. Las ventajas que ofrecen las vacunas de subunidades en comparación con las vacunas atenuadas o inactivadas son un tema de gran interés. Su principal atractivo radica en la seguridad. Al utilizar solo componentes del patógeno, el riesgo de reacciones adversas se reduce significativamente. Además, estas vacunas pueden ser más fáciles de producir y almacenar. Sin embargo, como en el caso de las vacunas inactivadas, puede ser necesario administrar múltiples dosis para asegurar una respuesta inmune efectiva. A lo largo de este capítulo, hemos explorado los distintos tipos de vacunas y sus procesos de elaboración, conectando estos avances con la historia de la vacunación. La innovación en la producción de vacunas no solo se basa en el desarrollo de nuevas técnicas y tecnología, sino que también se fundamenta en la comprensión de cómo nuestro sistema inmunológico responde a diferentes formas de patógenos. Cada nueva vacuna es un testimonio del ingenio humano y de la colaboración entre científicos, médicos y la comunidad en general. Mientras nos adentramos en el siguiente capítulo,
es crucial reflexionar sobre cómo estos avances han impactado la salud pública. Desde la erradicación de enfermedades como la viruela hasta la lucha contra el sarampión, las vacunas han demostrado ser uno de los logros más significativos de la medicina moderna. La forma en que se ha moldeado la salud pública a través de la vacunación es un tema de gran interés. La respuesta a esta pregunta nos llevará a explorar el papel vital que las vacunas desempeñan en la protección de las comunidades y la prevención de brotes de enfermedades en el futuro. Las vacunas, como hemos explorado en capítulos anteriores, han transformado la manera en que la humanidad enfrenta las enfermedades infecciosas. Al considerar su impacto en la salud pública, es fundamental reconocer cómo estas pequeñas dosis de vida han salvado millones de vidas, especialmente entre los más vulnerables, los niños. La mortalidad infantil, un indicador clave del bienestar de una sociedad, ha visto una disminución notable en las últimas décadas, gracias en gran parte a las campañas de vacunación. La cuestión sobre por qué ciertos países presentan tasas de mortalidad infantil mucho más altas que otros encuentra respuesta en la capacidad de una nación para implementar programas de salud pública efectivos, y las vacunas juegan un papel crucial en esta ecuación. En el siglo XX, enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la difteria causaban estragos en la infancia, dejando una estela de tristeza y pérdida. Sin embargo, con la introducción de las vacunas, estas enfermedades han sido drásticamente reducidas en muchas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año solo por la prevención de enfermedades prevenibles por vacunación. Para entender este impacto en la mortalidad infantil, es útil observar el caso de la vacuna contra el sarampión. En el año 2000, antes de que se implementaran programas de vacunación universales, se reportaron aproximadamente 550,000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo. En 2016, gracias a la vacunación, esa cifra se redujo a menos de 90,000. Este cambio no solo representa números. Detrás de cada cifra hay historias de familias que han recuperado la esperanza y la salud. La mejora de la salud pública a través de las vacunas no se limita a la reducción de muertes. La vacunación también tiene efectos positivos indirectos, como la disminución de la carga sobre los sistemas de salud. Cuando una población está vacunada, se reduce la propagación de enfermedades, lo que significa menos hospitalizaciones y menos recursos que se desvían para tratar brotes epidémicos. Esto permite que los sistemas de salud se concentren en otras áreas críticas, como la atención materno-infantil y la prevención de enfermedades crónicas. Sin embargo, la historia no siempre ha sido lineal. En algunas regiones, el escepticismo hacia las vacunas ha crecido, impulsado por desinformación. Este fenómeno no solo pone en riesgo la salud individual, sino que amenaza la inmunidad de grupo, un concepto fundamental en la salud pública. La forma en que podemos asegurar que todos, especialmente los niños, estén protegidos, reside en la educación y la comunicación efectiva sobre la ciencia detrás de las vacunas. En este contexto, es esencial entender el término inmunidad de grupo. Este concepto se refiere a la protección que se produce cuando un porcentaje suficiente de la población está inmunizado, lo que limita la propagación de la enfermedad y protege a quienes no pueden vacunarse, como los recién nacidos o aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos. La historia del éxito de las vacunas es, en gran medida, una historia de cooperación social. La vacunación no es solo una decisión personal, es un compromiso con la comunidad. A medida que avanzamos hacia el futuro, el desafío radica en garantizar que las vacunas sean accesibles para todos, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica. La inequidad en el acceso a las vacunas ha sido un tema central, especialmente durante la pandemia de COVID-19, donde se evidenció que los países de ingresos bajos y medianos enfrentaron barreras significativas para la obtención de dosis.
Esta desigualdad no solo afecta a la salud de esos países, sino que también pone en riesgo la salud global, ya que ningún país puede considerarse seguro hasta que todos lo sean. La interconexión de la salud pública y la vacunación se vuelve evidente cuando consideramos el impacto global de brotes de enfermedades. Un solo caso de sarampión en un país puede tener repercusiones en otros, especialmente en un mundo tan interconectado. Por esta razón, el fortalecimiento de los programas de vacunación en todas partes es crucial no solo para proteger a las personas, sino también para mantener la estabilidad y la salud de las comunidades a nivel global. Las vacunas han demostrado ser una de las intervenciones de salud pública más efectivas de la historia. Sin embargo, su éxito depende de la confianza pública y de la voluntad de las comunidades para participar en estas iniciativas. La educación sobre los beneficios y la seguridad de las vacunas es vital para enfrentar el escepticismo y fomentar la aceptación. En este sentido, la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades locales es esencial para garantizar que se mantengan y amplíen los programas de vacunación. Con la mirada puesta en el futuro, es imperativo seguir innovando en el desarrollo de vacunas para abordar enfermedades emergentes y garantizar que la salud pública continúe avanzando. A medida que exploramos el fenómeno de las vacunas para enfermedades emergentes en el próximo capítulo, reflexionemos sobre cómo la ciencia y la salud pública deben trabajar de la mano, no solo para erradicar enfermedades del pasado, sino para estar preparados ante los desafíos del mañana. La historia de las vacunas es una narrativa en constante evolución, donde cada avance científico no solo representa un triunfo de la investigación, sino también una respuesta a las amenazas que la humanidad enfrenta. A lo largo de los años, hemos visto cómo la ciencia se adapta a nuevos desafíos, especialmente ante enfermedades emergentes que, de repente, pueden alterar la vida tal como la conocemos. En este capítulo, exploraremos la rápida respuesta de la ciencia ante situaciones críticas, centrándonos en los brotes de ébola y Zika, dos ejemplos que resaltan la importancia de la innovación en el desarrollo de vacunas. El virus del ébola, descubierto en 1976, ha sido responsable de brotes devastadores en África. Esta enfermedad, que provoca hemorragias internas y externas, tiene una alta tasa de mortalidad. La comunidad científica fue testigo de un brote particularmente severo en 2014, que causó más de 11,000 muertes en varios países de África Occidental. Ante esta crisis, la respuesta internacional fue rápida y contundente. La forma en que la ciencia logró desarrollar una vacuna en un tiempo tan corto ante una enfermedad que parecía incontrolable radica en la investigación previa y en los avances tecnológicos. En 2015, la vacuna RVSV-ZEBOV, desarrollada por el Instituto Nacional de Salud Pública de Canadá y posteriormente testeada por la Organización Mundial de la Salud, se convirtió en un rayo de esperanza. Este enfoque utilizó un virus modificado que no provoca enfermedad en humanos, pero que genera una respuesta inmune robusta. En ensayos clínicos, los resultados fueron prometedores, demostrando que la vacunación podría prevenir la enfermedad en condiciones de brote. Este proceso es un testimonio de la colaboración internacional y de cómo la ciencia puede responder a situaciones de emergencia sanitaria. Ahora, consideremos el virus Zika, un patógeno que emergió en la escena mundial en 2015. Originalmente asociado con fiebre leve, pronto se relacionó con graves complicaciones, incluyendo microcefalia en recién nacidos. La rapidez con la que el Zika se propagó por América Latina y el Caribe planteó un desafío sin precedentes para la salud pública. La forma en que un virus que parecía inofensivo pudo convertirse en una amenaza global se debió a la falta de inmunidad en la población y a la capacidad del virus para transmitirse a través de mosquitos. Frente a esta emergencia, la comunidad científica se movilizó rápidamente. En menos de un año, se iniciaron ensayos clínicos para evaluar diversas candidatas a vacunas.
Se exploraron dos enfoques principales: la utilización de virus inactivados y la tecnología de ARN mensajero, que había demostrado ser efectiva en otros contextos. A medida que los científicos avanzaban en la investigación, se hicieron evidentes las lecciones aprendidas del desarrollo de la vacuna contra el ébola. La experiencia previa permitió una respuesta más ágil y fundamentada en el caso del Zika. La capacidad de respuesta ante enfermedades emergentes no solo se basa en la rapidez del desarrollo de vacunas, sino también en la infraestructura que permite su distribución. La preparación y la implementación de campañas de vacunación son cruciales, sobre todo en regiones donde el acceso a la atención médica es limitado. La equidad en la distribución de vacunas es un tema que se vuelve aún más relevante en este contexto. El significado de esto para las comunidades que enfrentan brotes en lugares remotos es un tema de gran interés. Sin la infraestructura adecuada, incluso la mejor vacuna puede no alcanzar a quienes más la necesitan. La historia del ébola y el Zika también destaca la importancia de la educación y la comunicación en salud pública. En tiempos de crisis, la desinformación puede propagarse tan rápidamente como los virus. La confianza en la ciencia y en las instituciones de salud es fundamental para asegurar la aceptación de las vacunas. La experiencia de estos brotes nos recuerda que la respuesta no solo debe ser científica, sino también social y comunitaria. Hoy, mientras reflexionamos sobre la respuesta a estas enfermedades emergentes, es vital considerar cómo estas experiencias han moldeado la manera en que abordamos futuras amenazas. La ciencia sigue avanzando, y con ella, nuestra capacidad de protegernos frente a lo desconocido. Cada brote, cada descubrimiento, nos prepara mejor para el siguiente desafío. A medida que miramos hacia adelante, el concepto de inmunidad de grupo se convierte en un tema central en la conversación sobre vacunación. Esta idea, que trata de la protección colectiva que se obtiene cuando un número suficiente de personas se inmunizan, será fundamental para las futuras estrategias de vacunación. El siguiente capítulo nos llevará a explorar cómo esta dinámica puede influir en la salud pública y en la lucha contra enfermedades que aún no hemos enfrentado. La vacunación no solo ha sido una herramienta crucial en la lucha contra enfermedades, sino que también ha dado lugar a un concepto fundamental en la salud pública: la inmunidad de grupo. Este fenómeno, que se manifiesta cuando un porcentaje significativo de una población está inmunizado, actúa como un escudo protector no solo para los individuos vacunados, sino también para aquellos que no pueden recibir la vacuna, ya sea por razones médicas o por su edad. Imaginemos un ejemplo cotidiano. En una comunidad donde todos, o casi todos, han sido vacunados contra la gripe, el virus tiene menos oportunidades de propagarse. Cuando una persona enferma entra en contacto con los demás, la probabilidad de que el virus se transmita se reduce drásticamente. Esto es la inmunidad de grupo en acción. La forma en que algo tan simple como una inyección puede ofrecer una protección tan amplia es un tema de constante estudio. Para entender mejor este concepto, es esencial reconocer la dinámica de los patógenos y cómo se propagan. Los virus y las bacterias necesitan un huésped para multiplicarse. Si un número suficiente de personas es inmune, el patógeno no encuentra suficientes huéspedes y, por lo tanto, su circulación se interrumpe. Esta reducción de la transmisión no solo protege a las personas vacunadas, sino también a quienes no pueden ser vacunados, como los recién nacidos o aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos. La historia ha demostrado que la inmunidad de grupo es una estrategia efectiva para combatir epidemias. Durante la década de 1950, la vacunación masiva contra la polio se implementó en varios países. La tasa de infección disminuyó drásticamente, y en muchas comunidades, la enfermedad fue prácticamente erradicada. Este éxito se debió en gran medida a que un gran número de personas se vacunó, creando un entorno donde el virus no podía prosperar. Sin embargo, este fenómeno no es solo un logro del pasado,
continúa siendo vital en la actualidad. En el contexto de la COVID-19, la inmunidad de grupo ha sido un tema de debate constante. Al principio de la pandemia, se discutía la posibilidad de alcanzar la inmunidad de grupo a través de la infección natural, pero esta estrategia conllevaba riesgos significativos. La exposición al virus podría resultar en enfermedades graves y complicaciones. En su lugar, la vacunación se convirtió en la vía más segura y efectiva para alcanzar este objetivo. A medida que más personas se vacunaban, la propagación del virus se ha visto limitada, lo que ha beneficiado a la comunidad en su conjunto. La importancia de la inmunidad de grupo se extiende más allá de las enfermedades infecciosas. También se relaciona con la salud pública y la equidad. Cuanto mayor sea el porcentaje de la población vacunada, menor será la probabilidad de que surjan brotes, lo que reduce la carga sobre los sistemas de salud. Esto es especialmente relevante en comunidades vulnerables donde los recursos médicos son limitados. La forma en que se determina el umbral necesario para alcanzar la inmunidad de grupo es un tema de gran interés. Este umbral varía según la enfermedad. Por ejemplo, para la sarampión, se estima que se necesita una tasa de vacunación del 95% para interrumpir la transmisión del virus. Esto resalta la necesidad de que un número considerable de individuos participe en el esfuerzo de vacunación. Si la cobertura vacunal disminuye, como se ha observado en algunos lugares en los últimos años, el riesgo de reemergencia de enfermedades que se creían controladas aumenta. Además, la comunicación juega un papel fundamental en el éxito de los programas de vacunación. La desinformación puede socavar los esfuerzos por alcanzar la inmunidad de grupo, generando dudas en la población sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. Es esencial que la comunidad científica y los medios de comunicación trabajen en conjunto para ofrecer información clara y precisa. Esto no solo ayuda a construir confianza, sino que también alienta a más personas a vacunarse. La inmunidad de grupo nos recuerda que nuestras decisiones individuales tienen un impacto colectivo. Cada vez que alguien elige vacunarse, no solo se protege a sí mismo, sino que también contribuye al bienestar de su comunidad. En un mundo interconectado, donde los patógenos pueden cruzar frontera en cuestión de horas, esta responsabilidad compartida se vuelve aún más crucial. La forma en que, en nuestra vida diaria, podemos fomentar un entorno que respalde la vacunación y, por ende, la protección comunitaria, es un tema de constante reflexión. Mientras reflexionamos sobre la importancia de la inmunidad de grupo y su papel en la salud pública, es vital recordar que este concepto no es estático. A medida que las enfermedades evolucionan y surgen nuevas variantes, también lo deben hacer nuestras estrategias de vacunación. El próximo capítulo explorará cómo han evolucionado los programas de vacunación a lo largo del tiempo, adaptándose a los desafíos emergentes y garantizando la protección de las generaciones futuras. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. A medida que la ciencia de las vacunas avanzaba, también lo hacían las estrategias para implementarlas en diversas poblaciones. Hoy, exploramos cómo los programas de vacunación han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades específicas de cada país y comunidad. La forma en que un mismo tipo de vacuna puede ser administrada en diferentes contextos culturales y geográficos y aún así ser efectiva es un tema de constante estudio. Desde el descubrimiento de la vacunación por Edward Jenner a finales del siglo XVIII, los programas de inmunización han sido un pilar fundamental en la salud pública. Sin embargo, la verdadera evolución de estos programas comenzó en el siglo XX, cuando las enfermedades infecciosas como la poliomielitis, el sarampión y la rubéola representaban una amenaza global. La creación de vacunas efectivas y seguras permitió a los gobiernos comenzar a establecer programas nacionales de vacunación. En los años 50 y 60, muchos países de Europa y América del Norte impulsaron sus primeros programas de vacunación masiva.
La introducción de la vacuna contra la poliomielitis, desarrollada por Jonas Salk, marcó un hito. En Estados Unidos, se estableció un programa nacional que no solo inmunizó a millones de niños, sino que también sirvió de modelo para otros países. La forma en que se logró que millones de personas se vacunaran en un corto periodo de tiempo radica en la combinación de campañas de concienciación, la colaboración entre gobiernos y la comunidad médica, y un enfoque en la educación pública. A medida que las vacunas se convertían en una herramienta esencial para la salud pública, las naciones comenzaron a enfrentarse a desafíos únicos. En regiones con recursos limitados, la logística de distribución de vacunas se volvió crítica. En lugares donde el acceso a la atención médica era escaso, los programas de vacunación tuvieron que adaptarse a las realidades locales. Por ejemplo, en áreas rurales de África, se implementaron campañas de vacunación móvil, utilizando vehículos adaptados para alcanzar a poblaciones remotas. Esto plantea una cuestión fundamental: la forma en que los programas de vacunación pueden ser inclusivos y accesibles para todos es un tema de gran interés. En el contexto de la globalización, la cooperación internacional ha jugado un papel crucial en la evolución de los programas de vacunación. La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones han trabajado incansablemente para establecer programas de inmunización en países en vías de desarrollo. Un ejemplo notable es la Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis, que ha llevado a cabo campañas de vacunación en más de 120 países. Esta colaboración ha permitido que las naciones compartan recursos, conocimientos y estrategias, lo que demuestra que la vacunación es un esfuerzo colectivo. Sin embargo, la evolución de los programas de vacunación ha enfrentado desafíos, como las dudas sobre la seguridad de las vacunas que han surgido en varias ocasiones, a menudo alimentadas por desinformación. Esto ha llevado a una disminución en las tasas de vacunación en algunas comunidades, lo que a su vez ha resultado en brotes de enfermedades que se creían controladas. La forma en que, en un mundo tan interconectado, la desinformación puede prevalecer reside en la complejidad de las emociones humanas y la influencia de las redes sociales. En respuesta a estos desafíos, los programas de vacunación han evolucionado para incluir estrategias de comunicación más efectivas. Se han desarrollado campañas que no solo informan sobre la importancia de la vacunación, sino que también abordan directamente las preocupaciones de las comunidades. En algunos países, se han incorporado líderes locales y figuras respetadas para promover la vacunación. Este enfoque no solo aumenta la aceptación, sino que también fortalece la confianza en el sistema de salud. A medida que avanzamos hacia un futuro donde las enfermedades emergentes continúan representando un desafío, la evolución de los programas de vacunación es más relevante que nunca. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la vacunación a nivel global y ha impulsado una rápida innovación en la producción y distribución de vacunas. Sin embargo, también ha dejado al descubierto desigualdades en el acceso a las vacunas, lo que plantea preguntas sobre la equidad en la salud pública. Con la llegada de nuevas tecnologías y enfoques biotecnológicos, los programas de vacunación están en constante transformación. Vacunas de ARN mensajero y vectores virales son solo algunas de las innovaciones que prometen revolucionar la forma en que abordamos infecciones. La cuestión sobre cómo se asegurará que estas nuevas herramientas sean accesibles para todos será crucial para el futuro de la salud global. La evolución de los programas de vacunación es un espejo de nuestra historia colectiva y de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Cada cambio, cada adaptación, nos acerca un paso más a un mundo donde las enfermedades infecciosas puedan ser controladas y donde la salud pública sea un derecho universal. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo las nuevas tecnologías biotecnológicas están configurando la próxima generación de vacunas, abriendo puertas a posibilidades que antes parecían inalcanzables.
La biotecnología moderna ha transformado radicalmente la forma en que concebimos y desarrollamos las vacunas. Desde sus inicios, las vacunas se han basado en principios biológicos fundamentales, pero la llegada de nuevas tecnologías ha abierto un abanico de posibilidades que antes parecían inalcanzables. La forma en que, en cuestión de meses, se pueden desarrollar vacunas efectivas contra enfermedades que antes requerían años de investigación, radica en la biotecnología. Las vacunas de ARN mensajero, comúnmente conocidas como vacunas de ARNM, son un claro ejemplo de esta revolución. En lugar de introducir un patógeno debilitado o inactivado en el organismo, como se hacía tradicionalmente, estas vacunas utilizan un fragmento de material genético que codifica una proteína específica del virus. Este enfoque innovador no solo acelera el proceso de desarrollo, sino que también permite una respuesta inmunitaria más precisa y robusta. La forma en que funciona realmente este mecanismo es un tema de gran interés. Cuando se inyecta una vacuna de ARNM, las células del cuerpo reciben instrucciones para producir una proteína que es característica del patógeno. En el caso del SARS-CoV-2, el virus responsable de la COVID-19, las vacunas de ARNM enseñan a nuestras células a producir la proteína de la espícula, la cual se encuentra en la superficie del virus. Una vez que esta proteína es reconocida por el sistema inmunológico, se desencadena una respuesta que genera anticuerpos y activa las células T, que son cruciales en la defensa contra infecciones. Así, cuando el organismo se encuentra posteriormente con el virus real, ya está preparado para combatirlo. El desarrollo de las vacunas de ARNM no surgió de la nada. Durante décadas, los científicos habían estado investigando el potencial del ARN mensajero en el tratamiento de diversas enfermedades, incluidas algunas formas de cáncer. La tecnología que subyace a estas vacunas se basa en años de trabajo en el campo de la biología molecular y la genética. Esto pone de relieve una de las características más fascinantes de la ciencia: su naturaleza acumulativa. Cada descubrimiento, cada avance, allana el camino hacia innovaciones futuras. Además de la rapidez en el desarrollo, las vacunas de ARNM presentan otras ventajas significativas. Por ejemplo, su producción es más sencilla y escalable que la de las vacunas tradicionales. En lugar de cultivar virus en laboratorios, lo que puede ser un proceso largo y complejo, se puede sintetizar el ARNM en grandes cantidades en un entorno controlado. Esto no solo reduce el tiempo de producción, sino que también minimiza el riesgo de contaminación. Sin embargo, este enfoque también plantea preguntas importantes sobre la estabilidad y la conservación de las vacunas, dado que el ARNM es un material frágil que requiere condiciones específicas para su almacenamiento. La historia de las vacunas de ARNM es un testimonio del poder de la colaboración científica. La pandemia de COVID-19 actuó como un catalizador, uniendo a investigadores de diversas disciplinas y países en la búsqueda de soluciones. La rapidez con que se desarrollaron estas vacunas, como las de Pfizer-BioNTech y Moderna, es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se combinan recursos, conocimientos y determinación. La forma en que podemos aprovechar este impulso en el futuro para abordar otros desafíos sanitarios es un tema de constante análisis. La biotecnología no solo ha mejorado la eficacia y la rapidez de los desarrollos de vacunas, sino que también ha abierto la puerta a nuevas aplicaciones. Por ejemplo, se están explorando vacunas personalizadas que se adapten a las características genéticas específicas de un individuo, así como estrategias de vacunación combinadas que puedan abordar múltiples patógenos a la vez. Este enfoque personalizado podría ser esencial en el tratamiento de enfermedades infecciosas crónicas y en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, con estas innovaciones también surgen desafíos éticos y prácticos. La rápida evolución de la biotecnología plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a las vacunas y la necesidad de regulaciones adecuadas para garantizar la seguridad de los nuevos productos.
A medida que avanzamos hacia un futuro donde la biotecnología juega un papel central en la salud pública, es crucial que la sociedad se involucre en debates sobre estas cuestiones. La forma en que podemos garantizar que todos, independientemente de su contexto socioeconómico, se beneficien de estos avances es un tema de gran interés. La era de la biotecnología también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la ciencia y la tecnología. A medida que aprendemos más sobre nuestro propio sistema inmunológico y cómo interactúa con el mundo que nos rodea, se nos presentan nuevas oportunidades para mejorar nuestra salud y bienestar. La educación y la comunicación serán fundamentales para asegurar que las personas comprendan los beneficios y riesgos asociados con las nuevas tecnologías de vacunación. El desarrollo de vacunas en la era de la biotecnología no es solo un avance científico, sino una historia de esperanza y superación. Nos recuerda que, incluso en tiempos de crisis, la colaboración y la innovación pueden llevarnos a soluciones que salvan vidas. A medida que nos adentramos en la siguiente etapa de nuestra exploración, es vital considerar cómo la reciente pandemia ha influido en la percepción pública sobre las vacunas y qué lecciones podemos aprender para enfrentar futuros desafíos sanitarios. Desde el descubrimiento de las primeras vacunas, la humanidad ha estado en una constante lucha contra las enfermedades infecciosas. Sin embargo, la aparición de la pandemia de COVID-19 en 2019 transformó esta lucha en un desafío sin precedentes. En un mundo interconectado, el virus SARS-CoV-2 se propagó rápidamente, dejando a su paso millones de contagios y un impacto devastador en la salud pública y la economía global. En medio de esta crisis, la ciencia se vio empujada a una carrera contrarreloj, y el desarrollo de vacunas se convirtió en la esperanza más palpable para frenar la propagación del virus. A medida que los primeros casos de COVID-19 emergían, los científicos de todo el mundo comenzaron a trabajar con una urgencia inusitada. La forma en que en un tiempo récord se pudieron desarrollar vacunas eficaces radica en una combinación de avances científicos previos, colaboración internacional y la implementación de nuevas tecnologías. Las plataformas de vacunas que se habían investigado durante años para otras enfermedades, como el ébola y el Zika, proporcionaron las bases necesarias para una respuesta rápida ante el SARS-CoV-2. Las vacunas de ARNM, como las desarrolladas por Pfizer, BioNTech y Moderna, representaron una revolución en la tecnología de vacunas. A diferencia de las vacunas tradicionales, que utilizan virus atenuados o inactivados, las vacunas de ARNM utilizan instrucciones genéticas para que nuestras propias células produzcan una proteína del virus. Esto genera una respuesta inmune sin exponer al organismo al virus completo. Este enfoque, que previamente había sido investigado para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades, permitió una producción acelerada. En solo meses, estas vacunas estaban listas para ser probadas en ensayos clínicos. El proceso de aprobación de estas vacunas fue también excepcional. Las agencias reguladoras, como la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, en Europa, implementaron procedimientos de emergencia que permitieron evaluar la eficacia y seguridad de las vacunas de forma más ágil, sin sacrificar los estándares de rigor científico. La transparencia en la publicación de datos y resultados brindó confianza tanto a los profesionales de la salud como al público general. La importancia de la confianza en la ciencia se volvió fundamental en este contexto. Las vacunas de COVID-19 no solo se desarrollaron rápidamente, sino que también se distribuyeron en una escala global sin precedentes. La iniciativa COVAX, establecida para garantizar un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo, simboliza un esfuerzo de colaboración internacional. Sin embargo, también expone las desigualdades existentes en el acceso a la salud. Mientras algunos países lograron vacunar a la mayor parte de su población en meses, otros enfrentaron barreras significativas para obtener dosis suficientes.
Este contraste plantea una pregunta crucial: la cuestión sobre qué significa la equidad en la salud en un mundo tan desigual es un tema de constante análisis. El impacto de las vacunas en la pandemia de COVID-19 ha sido notable. A medida que las tasas de vacunación aumentaron, también lo hicieron las esperanzas de controlar el virus. Los datos comenzaron a mostrar que las vacunas no solo prevenían la enfermedad grave, sino que también reducían la transmisión del virus. Este efecto, conocido como inmunidad de grupo, es vital para frenar una pandemia. Sin embargo, la aparición de nuevas variantes del virus, como Delta y Omicron, nos recuerda que el virus sigue evolucionando. La cuestión sobre si estamos preparados para adaptarnos a estos cambios y seguir adelante en nuestra lucha contra el COVID-19 es un tema de gran interés. A lo largo de esta experiencia, hemos aprendido mucho sobre la ciencia de las vacunas y su importancia en la salud pública. La rapidez en el desarrollo de las vacunas de COVID-19 ha abierto nuevas avenidas de investigación y ha demostrado el potencial de la biotecnología en la lucha contra enfermedades emergentes. Sin embargo, también es un recordatorio de que la ciencia, aunque poderosa, debe ir acompañada de responsabilidad social y ética. La forma en que podemos garantizar que los avances científicos beneficien a toda la humanidad y no solo a unos pocos es un tema de constante reflexión. A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, es vital reflexionar sobre las lecciones aprendidas en torno al acceso a las vacunas. La pandemia ha puesto de relieve no solo la capacidad de respuesta científica, sino también la necesidad de construir sistemas de salud más robustos y equitativos. La historia de las vacunas no termina aquí. En realidad, apenas está comenzando a revelar sus complejidades, desafíos y oportunidades. A medida que exploramos el impacto de las vacunas en la salud pública, es fundamental detenernos en un aspecto crítico que a menudo queda eclipsado por la ciencia y la innovación: las desigualdades en el acceso a estas herramientas de prevención. La disparidad en la distribución de vacunas no es solo un problema logístico, es una cuestión de justicia social que afecta a millones de personas en todo el mundo. La historia de las vacunas ha estado marcada por avances impresionantes, desde la erradicación de la viruela hasta el desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido la creación de vacunas contra el COVID-19 en tiempo récord. Sin embargo, a pesar de estos logros, el acceso a las vacunas sigue siendo desigual. Según la Organización Mundial de la Salud, mientras que en algunos países ricos la cobertura de vacunación alcanza cifras cercanas al 90%, en muchas naciones de ingresos bajos y medios, esa cifra puede caer por debajo del 50%. La forma en que un avance médico tan crucial no está al alcance de todos es un tema de gran interés. Las razones son diversas y complejas. En primer lugar, existen barreras económicas. Los países con menos recursos enfrentan dificultades para financiar programas de vacunación, lo que se traduce en un acceso limitado a las vacunas. Además, las empresas farmacéuticas, motivadas por el beneficio económico, a menudo priorizan el desarrollo de productos para mercados más rentables, dejando de lado a poblaciones vulnerables. Pero las desigualdades no son solo económicas. También hay factores logísticos que complican la distribución de vacunas. En regiones remotas, la falta de infraestructura adecuada para el transporte y almacenamiento de vacunas, que requieren condiciones específicas de temperatura, puede hacer que las campañas de vacunación sean ineficaces. Esto se traduce en que, mientras en algunas ciudades se celebran campañas masivas, en comunidades aisladas la vacunación se convierte en un desafío monumental. Una de las intervenciones más significativas para abordar estas disparidades ha sido la creación de iniciativas globales como Gavi, la Alianza de Vacunas, que trabaja para aumentar el acceso a las vacunas en los países en desarrollo. A través de financiamiento y asociaciones estratégicas, Gavi ha logrado vacunar a millones de niños que de otro modo no habrían recibido protección contra enfermedades prevenibles.
Esta colaboración ejemplifica cómo la comunidad internacional puede unir fuerzas para abordar desigualdades que, de otro modo, podrían perpetuarse. Sin embargo, los desafíos persisten. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las brechas existentes en el acceso a las vacunas. Mientras que algunos países avanzados tenían acceso inmediato a dosis suficientes, muchos países en vías de desarrollo se encontraron luchando por obtener suministros. Esto llevó a un llamado global por la equidad en la distribución de vacunas, subrayando la importancia de que todos los países tengan acceso equitativo, no solo por motivos éticos, sino también por razones de salud pública. El significado de esto para la lucha contra pandemias futuras radica en la cooperación internacional y en la creación de un sistema que priorice la salud global sobre el interés individual. Además de los factores económicos y logísticos, hay otra dimensión que merece atención: la percepción pública y la confianza en las vacunas. En algunas comunidades, la desinformación y la falta de conocimiento sobre la importancia de la vacunación pueden conducir a la renuencia a vacunarse. Por lo tanto, la educación y la comunicación efectiva son esenciales para superar estas barreras. La cuestión sobre por qué algunas personas dudan en vacunarse puede encontrar respuesta en una combinación de factores culturales, experiencias personales y la influencia de la información que reciben. En este contexto, es imperativo que los gobiernos y las organizaciones de salud pública implementen estrategias que no solo se centren en la distribución de vacunas, sino que también aborden la educación y la sensibilización. La participación de líderes comunitarios y de confianza puede ser clave para fomentar una cultura de vacunación, ayudando a construir una comunidad informada y comprometida con la salud pública. El acceso equitativo a las vacunas es una cuestión que trasciende frontera. En un mundo interconectado, la salud de una población puede influir en la salud de otras. A medida que avanzamos hacia el futuro, se vuelve crucial que establezcamos sistemas que permitan que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica, tengan acceso a vacunas efectivas. El camino hacia la equidad en el acceso a las vacunas es largo y lleno de desafíos, pero también está marcado por oportunidades de cambio y colaboración. La lección más importante que podemos extraer de esta crisis es que la salud global es una responsabilidad compartida. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, no solo en la promoción de la vacunación en nuestras comunidades, sino también en la exigencia de políticas que prioricen el acceso equitativo a la salud. Al mirar hacia el futuro, es esencial reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido y las estrategias que podemos implementar para asegurar que todos tengan acceso a la protección que proporcionan las vacunas. La siguiente etapa de esta narrativa nos llevará a explorar el futuro de las vacunas, donde la innovación y la equidad pueden y deben ir de la mano. El avance en la ciencia de las vacunas ha sido un testimonio de la capacidad humana para innovar y adaptarse a los desafíos de la salud pública. A medida que cerramos este capítulo, es imperativo mirar hacia el futuro y considerar cómo las tecnologías emergentes y la investigación en curso pueden transformar nuestra forma de combatir enfermedades infecciosas. Uno de los conceptos más prometedores que está tomando forma es el de las vacunas universales. La cuestión sobre por qué, a pesar de contar con vacunas efectivas, los virus como la gripe continúan mutando y causando brotes anuales, radica en la naturaleza cambiante de estos patógenos. Las vacunas actuales, aunque efectivas, a menudo se diseñan para atacar cepas específicas de virus. Esto significa que, con el tiempo, deben ser actualizadas para seguir el ritmo de las mutaciones. La idea detrás de una vacuna universal es simple, pero ambiciosa: desarrollar una vacuna que sea efectiva contra múltiples cepas de un virus, o incluso contra un grupo entero de virus. Por ejemplo, la investigación en vacunas universales para la gripe busca dirigirse a partes del virus que son más estables y no cambian con frecuencia. Esto no solo podría reducir el número de infecciones,
sino que también podría disminuir la necesidad de vacunaciones anuales, al menos para ciertos patógenos. Al mismo tiempo, el avance hacia las vacunas personalizadas está ganando terreno. Esta estrategia se basa en la premisa de que cada individuo es único y que su respuesta inmune también puede variar. La personalización de las vacunas podría implicar el uso de datos genómicos y biomarcadores para crear fórmulas que se adapten al perfil inmunológico de cada persona. Imagina un mundo en el que, al vacunarte, tu médico te ofrezca una inyección diseñada específicamente para tu genética. Esto podría maximizar la eficacia de la vacuna y minimizar los efectos secundarios. Sin embargo, este enfoque plantea preguntas éticas y logísticas. La forma en que se puede garantizar que todas las personas tengan acceso a estas vacunas personalizadas y el papel que jugarán los datos personales en este proceso son un tema de gran interés. La ética biomédica deberá acompañar estos avances, garantizando que la innovación no solo se concentre en el acceso de unos pocos, sino que sea equitativa y accesible para todos. Otro aspecto clave en el futuro de las vacunas es la tecnología de ARN mensajero, que ha demostrado su eficacia durante la pandemia de COVID-19. Este enfoque innovador permite a las células del cuerpo producir proteínas específicas del patógeno, generando así una respuesta inmune. La versatilidad del ARNM abre la puerta a la creación de vacunas para una variedad de enfermedades, desde el cáncer hasta infecciones virales. La posibilidad de diseñar rápidamente una vacuna a partir de la secuenciación genética de un nuevo patógeno es un avance monumental. Por supuesto, el desarrollo de nuevas vacunas no está exento de desafíos. La investigación y la producción deben ir acompañadas de rigurosos ensayos clínicos para garantizar la seguridad y efectividad. Además, el público debe ser educado y convencido sobre la importancia de vacunarse, especialmente en un momento en que la desinformación puede socavar los esfuerzos de salud pública. La colaboración internacional será fundamental en este contexto. La pandemia de COVID-19 nos enseñó que los problemas de salud no conocen frontera. Una amenaza en un país puede convertirse rápidamente en una crisis global. El futuro de la ciencia de las vacunas no solo dependerá de la innovación científica, sino también de la capacidad de los países para trabajar juntos, compartir datos y recursos, y garantizar una distribución equitativa de las vacunas. Al mirar hacia adelante, también es esencial que la comunidad científica y los responsables de políticas promuevan una cultura de confianza en las vacunas. Esto implica no solo proporcionar información veraz, sino también escuchar las preocupaciones de la población. La comunicación efectiva y la educación son herramientas poderosas en la lucha contra la desconfianza y la desinformación. La evolución de la vacunación está intrínsecamente ligada a la historia de la humanidad. Desde los primeros experimentos de Jenner hasta las complejas plataformas científicas de hoy, cada avance nos ha acercado un paso más a un futuro donde las enfermedades infecciosas puedan ser controladas de manera efectiva. La pregunta sobre cómo nos prepararemos para los desafíos que aún están por venir queda abierta. Con cada nueva tecnología y estrategia, la comunidad científica se enfrenta a la responsabilidad no solo de innovar, sino de hacerlo de forma ética y equitativa. En el siguiente capítulo, exploraremos la importancia de la educación y la comunicación en el ámbito de la vacunación, y cómo estas herramientas son esenciales para construir un futuro saludable y seguro para todos. La vacunación, un pilar fundamental de la salud pública, ha sido durante siglos un tema de debate y reflexión. A medida que avanzamos en la comprensión de sus beneficios y su impacto en la sociedad, se hace evidente que la educación y la comunicación juegan un papel crucial en la aceptación y confianza de las vacunas. La historia reciente ha demostrado que la información correcta, presentada de manera accesible y comprensible, puede ser el factor determinante en la percepción pública hacia la vacunación. Durante la pandemia de COVID-19, el mundo fue testigo de una acelerada producción de vacunas, pero también de una creciente desinformación.
La forma en que se puede explicar la eficacia de una vacuna en un contexto donde la información errónea circula tan rápidamente reside en la educación pública y en la capacidad de las comunidades de acceder a información clara y verificada. La ciencia debe ser desmitificada y presentada de manera que todos, independientemente de su formación, puedan comprender sus principios básicos. La educación en salud, específicamente sobre vacunación, debe comenzar desde edades tempranas. Programas en escuelas que incluyan no solo la biología de las vacunas, sino también el impacto social de la inmunización pueden ser herramientas poderosas. Al enseñar a los niños sobre el sistema inmunológico y cómo las vacunas lo fortalecen, estamos sembrando semillas de comprensión que florecerán en adultos informados y responsables. La cuestión sobre por qué algunas personas son más receptivas a la información sobre salud que otras encuentra respuesta en la educación previa y en el contexto en el que se han desarrollado estas conversaciones. Las campañas de comunicación también son vitales. En un mundo donde las redes sociales tienen un papel predominante en la difusión de información, es esencial que los mensajes sobre las vacunas sean claros, coherentes y empáticos. La comunicación efectiva no se trata solo de transmitir datos, se trata de conectar con las emociones y preocupaciones de las personas. Las narrativas que personalizan la experiencia de la vacunación, como historias de personas que han superado enfermedades gracias a las vacunas, pueden ser mucho más persuasivas que un simple gráfico que muestre estadísticas. Además, el papel de los profesionales de la salud es fundamental. Su capacidad para comunicar efectivamente la importancia de la vacunación influye enormemente en la percepción pública. La confianza en el médico de cabecera o en los enfermeros puede ser el factor decisivo que lleve a una persona a vacunarse. Un estudio reciente mostró que las personas que recibieron información sobre vacunas de un profesional de salud de confianza eran más propensas a vacunarse. Esto subraya la necesidad de formar a estos profesionales no solo en la ciencia detrás de las vacunas, sino también en habilidades de comunicación y empatía. Sin embargo, la comunicación en vacunación no es solo un desafío a nivel individual. Las comunidades también deben ser parte activa en la conversación. Las iniciativas que involucran a líderes comunitarios, ya sean religiosos, educativos o políticos, pueden ayudar a construir puentes de confianza. Cuando una comunidad se siente escuchada y valorada, la aceptación de las vacunas puede aumentar. La forma en que podemos crear un entorno donde la discusión sobre la vacunación sea abierta y positiva es un tema de constante análisis. Es crucial reconocer las barreras que existen. La desconfianza hacia las instituciones, la falta de acceso a información precisa y la propagación de mitos son obstáculos significativos. Para superarlos, se deben establecer canales de comunicación que sean accesibles y relevantes para cada grupo demográfico. La inclusión de diferentes idiomas, el uso de plataformas digitales y la adaptación de los mensajes a diversas culturas son pasos necesarios para asegurar que nadie quede atrás en la lucha por la salud pública. El impacto de la educación y la comunicación en la vacunación no se limita a la aceptación de una sola vacuna, sino que tiene implicaciones más amplias para la salud pública. Una comunidad bien informada es más capaz de responder a emergencias de salud y de participar en programas de prevención. La educación en vacunación puede, por lo tanto, ser vista como una inversión no solo en la salud individual, sino en la salud colectiva. A medida que nos acercamos al final de este viaje a través del mundo de las vacunas, es importante reflexionar sobre las lecciones aprendidas. La confianza en la vacunación se construye a través de la educación y la comunicación efectiva. Cada conversación, cada campaña y cada esfuerzo por informar a la comunidad es un paso hacia un futuro más saludable. Mirando hacia adelante, es esencial considerar cómo las experiencias acumuladas en la lucha contra la desinformación y el escepticismo pueden guiar nuestras acciones en el futuro. En el próximo capítulo, exploraremos las lecciones aprendidas y el camino que nos espera en la continua lucha por la salud pública,
donde la educación y la comunicación seguirán siendo nuestras aliadas más poderosas. A lo largo de este viaje por la historia de las vacunas, hemos sido testigos de un desarrollo extraordinario, desde los primeros intentos de Edward Jenner hasta la rápida innovación que caracterizó la respuesta global a la pandemia de COVID-19. Hemos explorado cómo las vacunas han transformado la salud pública, erradicando enfermedades devastadoras y salvando millones de vidas. Pero, más allá de estos logros, este capítulo final nos invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y a trazar el camino hacia un futuro más saludable y seguro. Cada una de las historias que hemos compartido ha dejado huellas indelebles en la sociedad. La lucha contra la viruela, que culminó en su erradicación en 1980, nos enseñó que la perseverancia y la colaboración internacional son esenciales cuando se trata de combatir enfermedades. La importancia de la vacunación en el contexto de la salud global no solo radica en la protección individual, sino también en la creación de un escudo colectivo que impide la propagación de patógenos. Este concepto, conocido como inmunidad de grupo, se ha convertido en un pilar fundamental en la estrategia de vacunación. Sin embargo, no podemos pasar por alto los debates y desafíos que han acompañado a la historia de las vacunas. Desde la resistencia inicial al uso de la vacunación hasta las actuales discusiones sobre la seguridad de algunas vacunas, hemos aprendido que la educación y la comunicación son vitales. La desinformación puede socavar décadas de progreso, como se evidenció durante la pandemia reciente. La forma en que la ciencia, basada en datos rigurosos, puede ser cuestionada por información no verificada en redes sociales, destaca la importancia de cultivar una cultura de confianza y transparencia entre los científicos, los profesionales de la salud y el público. A medida que miramos hacia el futuro, la biotecnología promete revolucionar aún más el campo de las vacunas. Hemos explorado cómo las nuevas plataformas, como las vacunas de ARNM, no solo han demostrado ser efectivas, sino que también ofrecen la posibilidad de adaptarse rápidamente a nuevas amenazas. Esto plantea una pregunta crucial: la cuestión sobre si estamos preparados para aprovechar estas innovaciones de manera equitativa es un tema de gran interés. La desigualdad en el acceso a las vacunas, observada durante la pandemia, nos recuerda que la salud no es solo una cuestión de ciencia, sino también de justicia social. La distribución equitativa de las vacunas debe ser una prioridad para que todos los individuos, independientemente de su ubicación o situación económica, puedan beneficiarse de los avances científicos. Las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 nos han mostrado que la preparación para futuras crisis de salud no puede ser subestimada. La colaboración internacional, el intercambio de información y el apoyo a los sistemas de salud en todo el mundo son esenciales para enfrentar cualquier brote nuevo. La historia de las vacunas ha sido una historia de resiliencia. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, la humanidad tiene la capacidad de unirse y superar adversidades. Así, al concluir este recorrido, es fundamental reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos informados. La cuestión sobre qué podemos hacer para contribuir a un futuro donde las vacunas sean accesibles y aceptadas universalmente encuentra respuesta en la educación continua y en el compromiso con la salud pública. Al fomentar un diálogo abierto y basado en la evidencia, podemos ayudar a disipar dudas y construir un mundo más seguro. El camino hacia adelante es claro. Necesitamos un enfoque integral que no solo priorice la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas, sino que también aborde las barreras relacionadas con la distribución y la aceptación. La ciencia avanza a pasos agigantados, pero es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar que esos avances beneficien a todos. Al unirnos en este esfuerzo, podemos honrar el legado de quienes han luchado por la salud pública y asegurarnos de que las futuras generaciones dejen de ver las enfermedades como inevitables y empiecen a considerarlas como retos superables. En conclusión,
La historia de las vacunas es un testimonio de la capacidad humana para innovar, colaborar y aprender. Nos ha enseñado que cada una de nuestras acciones puede tener un impacto significativo en la salud global. Al mirar hacia el futuro, recordemos que, en cada aguja que se introduce, hay esperanza, en cada vacuna administrada, hay un paso hacia un mundo más saludable. A medida que continuamos este camino, no olvidemos que la salud de cada individuo está entrelazada con la de todos. En este viaje, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y es nuestro deber avanzar con conocimiento, compasión y determinación.